Y en nuestra entrevista vamos a conversar aquí con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Muchas gracias por estar con nosotros, Flavia. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. ¿Causó mucho remesón, Flavia, dentro de la coalición de gobierno de las elecciones en Venezuela? Porque por lo menos en términos verbales parecía que habían diferencias bastante serias. Pero era un escenario bastante probable. El gobierno se había estado preparando hace tiempo para esto. Los partidos, al menos el nuestro, tenía una razonable optimismo de que pudiera resolverse de manera correcta esta elección. No fue así. Veíamos que por primera vez estaba muy cohesionada la oposición, que en otras oportunidades no había pasado, por lo tanto hay una responsabilidad política también ahí, pero por primera vez lograban articular una candidatura muy fuerte, habían logrado superar barreras que colocaba el régimen de Maduro a esta elección, pero bueno, se enturbió mucho el proceso y no hay optimismo posible ahora, se ve cada vez más negro el panorama. Y Flavia, cuando por ejemplo algunos de los dirigentes del Partido Comunista señalan que efectivamente ganó Maduro tranquilamente y legalmente y todo, ¿se producen discusiones adentro? No estoy diciendo eventualmente para que se produzcan fracturas, eso pueden darse en cualquier momento, pero no, discusiones serias respecto de la esencia de la democracia, sobre todo si que el presidente de la República, que comanda la coalición de gobierno, plantea que no van a dar el beneficio del ganador hasta que no se comprueben las elecciones. ¿Qué tanto eso altera la relación de ustedes adentro? No, al menos en el nivel en el que yo me manejo con los otros presidentes de partidos, eso no ha sido un problema. El Partido Comunista, por cierto, es un partido muy ordenado, primera vez que yo veo dos visiones evidentes manifestándose públicamente, sí. Pero el partido oficialmente ha fijado una postura bastante cauta, que es bastante razonable para lo que ellos son, digamos, pero entiendo que la institucionalidad y su orgánica es muy estricta en eso, por lo tanto no ha habido un problema con la posición, un cuestionamiento, porque entendemos que todavía su partido no toma una posición en relación a estas elecciones. Sí, ahora cuando el presidente de la República le recuerda a todos los partidos en cámara para todo el país que el que toma las decisiones y señala la opinión del gobierno soy yo, yo me imagino que ese es un mensaje que más bien va dirigido a todos aquellos que componen una coalición de gobierno. Así debería ser, digamos. Sí. Si un presidente de partido no entiende que las relaciones exteriores están en manos finalmente del presidente de la República, bueno, ahí hay un problema mayor. Claro. No es el caso en esta coalición. Nosotros tenemos una alianza que está bien concentrada en los temas que estamos tratando de llevar adelante y apoyar, provocándole el menor ruido posible al presidente de la República, por cierto, pero bueno, hay cosas que van más allá de nuestras fronteras y sin duda que dificultan el ánimo de algunos más que de otros. Flavia, el partido de ustedes tiene el nombre que tiene no por casualidad. Tiene el nombre que tiene porque de alguna manera quiere realzar determinadas variables que forman parte del nombre. El primero es una federación, que eso tiene, y lo podemos conversar, una característica distinta a un club, distinta a un partido típico y común y corriente, en fin. Segundo, regionalista, el estar centrado en el valor de las regiones, es decir, de todo el territorio, no solamente las 2 o 3 ciudades o territorios más grandes, sino que una situación regional también genera determinadas situaciones que difieren de otros partidos. Verde, el verde lo conocimos hace algunos años cuando empiezan a irrumpir, particularmente en Europa, en Alemania, en España, los partidos verdes que son concomitantes con el calentamiento global y toda la situación de la ecología. Y social porque, bueno, eso es un partido que lo que busca básicamente es representar a la sociedad. ¿Qué tanto de lo que
las siglas de tu partido significan, ¿qué tanto eso han podido llevarlas a cabo? ¿Qué tanto han sido efectivamente idóneos en lo regional, los gobiernos en los que ustedes han estado? ¿Qué tan verde es el partido en eso? ¿Y qué tanto sientes tú que hay una sociedad que de alguna manera abraza esos conceptos? Bueno, es un tema, todos los temas que vertebran nuestro partido son incómodos, son difíciles y nos determinan en una posición. Nunca va a haber suficiente descentralización en el país, por lo tanto siempre vamos a estar incómodos y vamos a considerar que los cambios no son suficientes ni profundos. Que se ha detenido, por cierto, el proceso de descentralización, que se ha detenido la transferencia de poderes a los gobernadores regionales, y eso también tiene que ver con la fragilidad institucional de nuestro país y con los últimos escándalos de las fundaciones, que evidencian justamente esa fragilidad, porque ante un escándalo el proceso de descentralización sufre mucho y se paraliza y retrocede. Y lo verde, bueno, es por definición un eje de nuestro partido que incomoda a todos, porque cuestiona la forma en la que el sistema económico está definiendo las interacciones económicas dentro de una sociedad, el modelo, la escala en la que ésta se desarrolla. Pero además somos un partido oficialista, por lo tanto nuestro lema no es solo que queremos salvar el mundo, sino que tenemos que permitir que todos lleguen a fin de mes. Por eso que nos ponemos a disposición de un gobierno progresista que creemos que es mejor que otras opciones que había en el momento de la discusión para elegir, digamos, presidente de la República, y por eso acompañamos al presidente Boric con mucha lealtad, pero por cierto siempre poniendo los énfasis que es nuestro deber. Nuestra mayor lealtad con el presidente y con el pueblo de Chile es mantener vivos los ejes de nuestro partido, la necesidad de modernización del sistema político, la necesidad de territorialidad en la generación de políticas públicas, la pertinencia que esto debe tener y el avance hacia los procesos de desconcentración del poder y de regionalización intensa. Ahora, sin pretender para nada disminuir la importancia de un partido como el partido, la Federación Regionalista Verde Social, ¿qué tanto los toman en cuenta, Flavia, en serio, a la hora de, por ejemplo, las políticas públicas, entendiendo que es un partido que tiene una data no tan grande como los otros partidos o algunos de los otros partidos que componen la coalición oficial, y por lo tanto que tocan temas además que son de, llamémoslo así, de reciente data, muchos de ellos, particularmente todo lo del cambio climático y la situación ecológica? No es una cosa que, digámoslo así, viene desde hace 2 siglos. ¿Qué tan en serio los toman? Y sobre todo, ahora que hay elecciones, ¿qué tanto quiere mostrar el partido un avance respecto de, por ejemplo, las elecciones anteriores? Bueno, nos toman bastante en serio. Yo me siento muy respetada, representando con toda la dignidad que puedo a mis militantes, por cierto. Creemos que hemos ganado una posición dentro del gobierno, hemos sido muy nítidos en todas las cuestiones que creemos que han sido un aporte de nuestro partido. De hecho, está Esteban Valenzuela en el Ministerio de Agricultura, colocando un tema que es central para nosotros, que es la seguridad alimentaria, la defensa de la agricultura familiar campesina, la economía a escala humana, que son cuestiones protectoras de las comunidades y que han sido un aporte que hemos llevado a este gobierno. Ahora, yo me siento muy cómoda con el presidente es muy sensible con estos temas. Él es de regiones, tiene una mirada territorialista, por cierto. Él construye poder entiende lo que es la construcción de poder desde las regiones y entiende también que no hay desarrollo posible sin desarrollo regional armónico. Nosotros tenemos una anomalía que nos preocupa mucho, que es este eje que se ha ido construyendo entre
los puertos San Antonio, región metropolitana, y cómo se han ido desarmando los tejidos productivos en las regiones. Tenemos que recuperar los tejidos productivos, hasta geoestratégicamente eso es relevante, pero hay otras cuestiones del mismo tipo, por ejemplo, el norte de Chile y su relación con la minería, cómo tenemos que defender, por ejemplo, la ENAMI y su rol, cómo tenemos que defender el llevar al país hacia un proceso de poderío minero como el que tenemos. ¿Y en esos son los catetes de la coalición de gobierno? Pues somos los catetes, logramos el royalty minero, es un gran aporte, sentimos, estamos defendiendo la ENAMI porque mira, viene una modificación en la estructura tan importante, se acaban los yacimientos mineros, pero nosotros tenemos la peculiaridad de que el norte tiene una infraestructura minera muy poderosa. Ahora, ¿qué hacemos con eso en 20 años? Nosotros creemos que tenemos que generar espacios de reciclaje de cobre, por ejemplo, que además tiene la particularidad que es el único mineral que resiste muchos ciclos de vida. Por lo tanto, en la medida que se van demandando estos minerales, tenemos que revisar si la vocación minera del norte es posible mantenerla, si es que la estructura económica resiste, por ejemplo, cómo vamos a avanzar hacia la seguridad alimentaria. Nosotros estamos enfrentando una crisis climática global, una sequía importante en muchas regiones del país, a pesar de que cuando yo en Santiago pareciera que se resolvió el problema de la sequía, no es así. Hay más de 1 millón de personas que no tienen derecho al agua potable. En zonas de la Araucanía la gente vive de camiones aljibe, igual que en Petorca, igual que en el Choapa. Entonces hay un montón de temas que tenemos que enfrentar y que no lo vamos a poder hacer si es que nosotros nos llevamos efectivamente capacidades, habilidades a las regiones para que puedan preparar a las comunidades, como te decía, en todas las seguridades que un humano requiere. Las seguridades básicas son alimentarias, de vivienda, de salud, por cierto. Ahora, los partidos verdes son un fenómeno relativamente reciente, a pesar de que han habido grupos en distintas épocas que plantearon la situación de la naturaleza y todo lo demás, pero nunca con tanta fuerza como cuando aparecen las consecuencias del calentamiento global, toda la situación de depredación, en fin. Y en otros países, sobre todo, por ejemplo, en Europa, son tremendamente potentes. Muchos de los partidos verdes que forman parte, en algunos casos, son parte de la coalición del gobierno. Ustedes todavía no terminan de anclarse como partido político en todo el país. Nos faltan en realidad 100 firmas en la región de Magallanes para hacer un partido político nacional. No, eso porque tienen otras 4 regiones, digamos. Tenemos 15 regiones. Ya tienen 15 regiones. 15 regiones, nos faltan. Es que también hicimos una opción por la política. Los movimientos verdes en general logran mantener en la agenda los temas verdes y nosotros los temas de descentralización, pero nunca los movimientos llegan al espacio donde se toman las decisiones. Por lo tanto, la vocación de nuestro partido es pertenecer al espacio donde se toman las decisiones, porque creemos que queda muy poco tiempo para rearticular el sistema político administrativo del país y poder entregarle elementos de cuidado a las comunidades en las regiones. Eso pasa por modificar el sistema político administrativo. Pero además hicimos la opción de ir armando partidos en aquellas regiones donde hubiera gente para hacer política. Optamos por no ser un partido de firma, otros lo hacen legítimamente, yo no hago cuestión de ello, pero nuestro partido pretende avanzar porque en el modelo político que nosotros proponemos está la profundización democrática que involucra el fortalecer también a los gobiernos comunales y regionales. Y para eso tienes que tener gente que pueda hacer política en los territorios, que pueda hacerse cargo de las administraciones comunales, que pueda competir en
un contexto de democracia liberal, por cierto, que creemos que es el único camino posible, y en ese empeño es que a veces hemos retardado el proceso de formalización de regiones para favorecer el hecho de que haya gente que efectivamente sea capaz de defender una agenda de descentralización regionalista y verde, y no solo voluntades de pertenecer a un colectivo. Ahora estamos muy entusiasmados, logramos inscribir más de 1000 candidaturas en estas elecciones. Vamos a competir aliados con los liberales por 4 gobernaciones regionales. Entendemos que competir en la región metropolitana va a ser difícil, pero entendemos también que nosotros llegamos a un público que es sensible a los temas ecológicos, verdes, y que no van a ir de buenas a primeras a una candidatura distinta. Ahí me diste justo una plataforma para la siguiente pregunta que tiene. ¿Cómo notan ustedes los partidos en formación? Y sobre todo, más que en formación, me refiero a los partidos que tienen un eje temático, si tú quieres, propio, muy importante, en este caso todo lo que tiene que ver con la ecología, el planeta, etcétera. Otros partidos, por ejemplo, tienen distintas formas de ver más o menos lo mismo, cómo se produce, cómo se hacen las cosas, uno de izquierda, otro de derecha, uno más énfasis en la empresa, otro más énfasis en el servicio público, lo que sea, o en fin, el trabajo unitario, en fin. Pero, ¿cómo se dan cuenta ustedes que crecen? Bueno, nos damos cuenta... Si no es en las elecciones, me imagino. Pero además porque se van afiliando militantes. Nosotros vamos llegando con mucha más facilidad a ciertos grupos. Por alguna razón que todavía no estudiamos con profundidad, nos pasa que hay una identificación de los grupos de mujeres, por ejemplo, y de gente joven, con especial interés, tienen una mirada como sobre nuestro partido. Nosotros tenemos una vocación de partido popular, porque uno de los problemas que siempre tienen los partidos verdes o ecologistas, que circunscriben un discurso a un grupo social y cultural bastante definido, sí, pero no logran avanzar hacia los sectores populares. Por lo tanto, nunca los temas verdes son incorporados a la gestión de la política, porque se mantienen en un horizonte de crecimiento, digamos, determinado. Nuestro partido nació con una vocación popular importante. Queremos llegar a las zonas donde hay personas que tienen que avanzar, porque nuestro objetivo final es el cuidado de las personas. Eso es lo que está al final en la base de nuestra acción política. Pero tú cuidas a la persona cuando también le das una opción de crecimiento. Entendemos, por ejemplo, la economía en un concepto de economía a escala humana. Tú recordarás a Manfred Magnif en ese discurso. Y ahí recogemos, por ejemplo, todas las iniciativas económicas locales, las cooperativas, donde el sistema económico nunca llega, siempre está como marginado de las preocupaciones públicas, poco beneficiados, poco protegidos también, porque creemos que esos espacios donde se hacen estos intercambios son nuestra forma de ir construyendo un sistema económico solidario, un sistema a escala humana, y donde haya una protección de la red de la vida, que incluye naturalmente el espacio que habitamos, y que creemos que es imposible no ver, porque estamos en una crisis planetaria muy profunda. Mira, Flavia, una de las cosas que a mí me encantaría hacer, si yo fuera invisible, me pudiera hacer invisible cuando quisiera, es meterme a una reunión donde hay una coalición de gobierno como la chilena, donde se está hablando temas que tienen que ver con las cosas de cada partido, y tú tienes partidos que tienen un origen, si tú quieres, confesional, la democracia cristiana, muy presente los valores cristianos.
Tienes al Partido Comunista, que es un partido laico, que es un partido que fija su lógica en la sociedad sobre la base de la acción del Estado. Tienes partidos que son como el Frente Amplio, que viene de una generación nueva que por lo menos está haciendo sus primeras artes en materia de orden. Están ustedes, que son un partido que tiene esta lógica. ¿Cómo se, de alguna manera, entre comillas, compite con en una coalición donde tú tienes básicamente dominando el factor ideológico más que el factor ecológico, por ejemplo? Sí, uno de los temas que nosotros tenemos es que siempre estamos conversando con partidos que son básicamente desarrollistas. Exacto. Que es lo que une, digamos, y nosotros tenemos una propuesta distinta y evidentemente hemos tenido conflictos importantes. Tuvimos una diferencia muy importante en el tratamiento que se le dio a la discusión del TPP-11. Nosotros estábamos en contra del TPP-11 porque creemos que tiene que haber, frente a estos riesgos ecosistémicos, tiene que haber una mirada primero de seguridad hacia el interior del país, independiente de que naturalmente haya que estar abierto al mundo, etcétera, pero tiene que partir uno por proteger o cuidar a su propia gente. Y en eso nuestro modelo ha ido aportando cuestiones, como te decía Esteban Valenzuela, desde el Ministerio de Agricultura, avanza en los temas de seguridad alimentaria y de recuperar la economía agraria familiar, pero hay otros momentos que también son muy difíciles, muy difíciles. Ahora, en esta discusión, por cierto que salen finalmente posiciones morigeradas y creemos que vamos haciendo aporte en cada uno de los temas, porque nosotros efectivamente tenemos una posición en todos los temas, somos un proyecto político. Y cuando hablamos de minería tenemos una posición, sí. Evidentemente somos más amigos de los pequeños productores y de los productores artesanales que de las grandes corporaciones. Imagino que en lo forestal también. Absolutamente, pero por ejemplo en la industria forestal tenemos un modelo en el que nosotros creemos que se puede llegar a un equilibrio entre la naturaleza y la industria. Y hay un modelo de agroforestería que está entrando a las discusiones que se están llevando a cabo en el sector, pero por cierto no es llegar y aceptar que las forestales se retiren de territorios depredados, donde quedaron suelos inútiles, que se los entregan a las comunidades, pero que va a costar recuperar décadas. Oye, entonces, todos somos necesarios en esta discusión. Nosotros, una de las cuestiones que hace la Federación Regionalista Verde es tratar de sentar a todos a la mesa. Aquí, los privados, los públicos, los grandes, los chicos, todos tenemos que trabajar porque si no va a ser un desastre cualquiera de los caminos que se tomen. Sí, yo me estaba acordando cuando mi papá me hablaba del nacimiento de la democracia cristiana. Él fue siempre demócrata cristiano. Y venían del mundo conservador. Y sale un grupito chiquitito que se espera lo suficiente, pierde la primera, pierde la segunda, pierde la cuarta, pierde, hasta que de repente empieza a crecer y termina ganando la presidencia del país sola. El año 64 con Eduardo Frei Montalva. Imagino que muchos de los otros, lo mismo que pasó con el Partido Nacional o Renovación Nacional, que sale del Partido Nacional, se germina, poco se rompe primero con la se crea la UDI y Renovación Nacional, y van creciendo de a poco. Desde ese punto de vista, los partidos que de alguna manera tienen esta mirada más cercana a la naturaleza y más cercana a la conservación, en un mundo donde básicamente exige productividad y exige que tú demuestres utilidades lo más rápido posible, porque si no, no sirve. ¿Cómo funcionan ese tipo de partidos enfrentados a otros que además son parte de la misma coalición, pero que están en otra? Bueno, funcionamos
básicamente recordándole a los partidos grandes que todos nacieron, como tú dices, en un germen, en una necesidad de llevar adelante una visión que creían que aportaban al desarrollo del país. Por eso que es tan absurda la conversación en torno a las modificaciones del sistema político que se están planeando para impedir que entren nuevos actores a la competencia. Si esas leyes que tratan de impulsar hubieran existido hace un siglo, no habría nacido ninguno de estos partidos y todavía habría habido conservadores y pelucones, los pipiolos y la cuestión. Pero aquí todos estamos en el mismo diagnóstico. Hay un gran fraccionamiento de la sociedad, hay muchas voces muy diversas y lo que creemos nosotros es que esas voces tienen que articularse en un espacio común compartido, institucional, definido por normas democráticas claras. No dejar o expulsar cada vez a más actores de este sistema. Entonces, cuando uno va a la solución del problema de la dispersión, de esta realidad nueva que estamos viviendo, y pones barreras de entrada y vas expulsando actores, ¿cómo después pretendes hacer, reduciendo constantemente la cancha, hacer una política sana? No puede haber un sistema de partidos políticos, que son la base de un sistema democrático liberal, sin partidos fuertes, porque estás constantemente expulsando actores. Entonces es ahí donde nosotros estamos recordando que las realidades de 16, somos 16 regiones diversas, culturalmente, en anhelo, en modelos productivos, tienen que modernizarse los partidos también, pero tienen que entender que las barreras de entrada no resuelven el tema de la relación. Yo el otro día te escuchaba, con Pepe Out, que propone achicar, digamos, el número de partidos. Eso a mí me parece absurdo, es todo lo contrario. Tú tienes que colocar en otro nivel los incentivos para la agrupación, pero no barreras de entrada para seguir expulsando actores, ¿me entiendes? Nosotros, la Federación Regionalista, nacimos de 5 partidos regionales que se habían logrado armar gracias a que la presidenta Bachelet logra romper el sistema binominal. Y eso permite, digamos, que en esta federación de partidos abramos una visión al cuidado de las comunidades. Dime lo siguiente, Flavia. El mundo moderno, me estoy refiriendo básicamente el mundo que funciona sobre la base de si tú tienes esto, existes, si no tienes esto, en una de esas eres una anomalía. Y por lo tanto tú estás conectado todo el día. Sabes las cosas mucho más inmediatamente que lo sabías hace 30, 40 años atrás. Eres capaz de poder generar en una red social tu opinión tal cual como si fuera cualquier otra persona. ¿Qué tanto eso ayuda a los partidos más chicos o consolida o hace más grande a los partidos más grandes? Yo creo que es un elemento, no sé si ayuda o dificulta, sé que sí está enturbiando mucho la discusión política. Sí. Y eso hace que no se converse en torno a ideas ni a proyectos políticos, sino en base a violencia verbal, a oportunismo. Claro, porque aparece mucha gente que tiene la solución inmediata, y la solución inmediata en un 90% cuando se grita es pegarle un palo en la cabeza a alguien. Lo estamos viendo ahora con una dictadura como la de Maduro, que había dicho antes de que si es que no ganaba iba a quemarse el país, y está la cosa muy tensa ahí. El presidente ha sido bastante duro con Venezuela en esa situación, pero el mundo moderno más parecido a lo que está pasando en Venezuela, crispa muy rápido, que una posición más tranquila, razonable, veamos, estudiemos, verifiquemos las cosas, etcétera, acá allá. Acepto perder si pierdo. Cosas que a uno le enseñaban en el colegio cuando chico, pero que de repente la realidad no te lo muestra. Cierto, está muy acelerado el mundo, y creo que esta nueva realidad donde no solo tenemos a Venezuela con Maduro, sino que a Trump tratando, no olvidemos, de
modificar la voluntad popular a través de la presión a los jueces, o en Bolivia, digamos, un proyecto político muy interesante que termina muy mal porque se instala en contra de la voluntad popular también una persona que estaba allá. En ese momento una mujer era más. Además, digamos, hay mucho, o hace no tanto tiempo atrás, cuando toman preso a Pinochet y había unos grandes esquemas de banderas ahí con algunos candidatos actuales a la presidencia incluso. Yo me acuerdo de la imagen de Matei ahí llamando a boicotear el consumo de productos británicos. Hay mucho escándalo siempre porque la política ha ido evolucionando de la misma forma que la sociedad. Pero lo que yo sí creo que falta, y ahí por cierto que es un alegato y una autocrítica también para el sistema al que pertenezco, es la falta de líderes que sean ecuánimes, serenos en su juicio. ¿Por qué no hay líderes de ese tipo? Porque a mí me parece que esta sensación de que este mundo está acelerado y de que hay que responder al primer tuitazo y hay que reaccionar a la acción política ganando el quien vive, al quien habla más fuerte o con la frase más ingeniosa, a veces traicionando principios morales que son muy importantes. Entonces creo que esa falta de serenidad que estamos viendo en nuestros líderes principales o más visibles, eso está afectando mucho más profundamente porque ha deteriorado la calidad de la política de manera muy profunda. Entonces, pero yo no quiero dejar de lado que eso es lo que uno ve en las redes sociales y en la tele. En la vida real no es así. Por eso hay un divorcio entre lo que es la imagen de los medios y la vida de las comunidades. Por eso que nosotros insistimos en hacer las cosas a escala humana y con pertinencia, porque cuando uno asiste a una reunión del vecindario, no le andan preguntando de qué partido político es, o cuando enfrenta alguna catástrofe, nadie le pregunta al vecino si es de derecha o de izquierda o le gusta Maduro o no. Es decir, en las comunidades, en los barrios, a nivel de las familias, las dinámicas son otras. Por eso que está este divorcio, porque se ha perdido el vínculo entre por ejemplo, tú recordabas el inicio o la explosión de lo que fue el poderío del gobierno de Eduardo Frei Montalva, gracias a las ideas de promoción popular, de estar al lado de las comunidades, pero además apoyado por una institución que fue el voto obligatorio. Acuérdate que Eduardo Frei Montalva tuvo ese tremendo poderío y esa tremenda oportunidad de hacer reformas muy profundas en Chile, porque votó una cantidad inmensa de gente por primera vez con voto obligatorio, con un electorado enriquecido con las mujeres y los nuevos actores. Entonces, yo creo que los análisis a veces se quedan en estas discusiones aparentes y creo que los líderes políticos que tenemos empobrecen la discusión pública porque están separados de lo que está pasando en las comunidades. Nosotros no vemos eso. Nosotros vemos que las comunidades son fraternas, solidarias, mucho más razonables, por cierto, las discusiones de los vecindarios de lo que pasa en el mundo político. Por eso que cuando hay elementos que interfieren, como la delincuencia, por ejemplo, están violentos para la gente y la gente retrae su participación y juzga muy fuertemente a la clase política. No me gusta usar el concepto de clase política, pero para que nos entendamos. Pero creo que ahí hay un problema, digamos. Creo que los políticos tenemos que ubicarnos, que andar tuiteando por la vida en un espacio autolimitado no es la vida, y que el voto obligatorio en este caso nos va a obligar a mirar lo que está pasando de verdad en la sociedad chilena, que ese vínculo también se perdió por efecto del voto voluntario, porque cada uno le empezó a hablar a su clientela y se radicalizaron los discursos y se perdió este vínculo con el Chile verdadero. Y yo creo que esto nos va a obligar a mirar de verdad y con profundidad a este Chile nuevo.
Te quiero agradecer, Flavia Torrealba, por haber estado aquí con nosotros en Última Mirada. Muchas gracias. Muchas gracias.